Y de repente Andrea se queda viendo hacia el closet, pero ella estaba viendo una forma tipo humano, pero tipo cabra también. Y su mamá de Andrea dijo, ¿estás viendo algo raro enfrente? La abuela, despierta también, solo le contestó, sí, hija, lo estoy viendo. Y esta señora les dice, ese hombre no es lo que ustedes creen. Este hombre aceptó estar con su madre por sus tierras, pero también lo hizo por un pacto para quedarse con las 4. Este hombre tiene intenciones para tener intimidad con las 4. Se empieza a mover en la parte del cuello de Benito, como si fuera un animal vivo. Cuando Benito abre la boca y grita, sale un bicho, como un escarabajo, vivo. Y en cuanto cae al suelo, se desvanece. Si esta historia la llegas a leer, Paco, y llega a la persona correcta, quiero que me diga qué significa todo esto. Si hay una forma de detenerlo, por favor, respóndame. No quiero enterrar a mi madre sabiendo que su muerte ya está escrita, y menos por la mano de su propio padre. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un episodio con todos ustedes. Familia, les tenemos un episodio muy especial, algo que muchas personas me pidieron una vez que hablamos de este caso. Querían esta parte 2 de abuelos malditos. Yo sé que, bueno, hay muchas personas que han tenido experiencias muy bonitas con sus abuelos, un amor bastante grande, bastante especial. Debo decir, pues yo que amé mucho a mi abuela. Sin embargo, existen historias de abuelos que no fueron precisamente amorosos o cariñosos, sino todo lo contrario. Y sobre todo, que ocultaron grandes secretos de grandes tragedias ocurridas en el pasado. Para este episodio me complace presentarles a una persona especial, una persona gran amiga, colega de trabajo y que me da mucho gusto que esté con nosotros, Dafne Silva. ¿Cómo estás, Dafne? Hola, amigo, muy bien, muy contenta de poder acompañarte en esta ocasión con este tema, que la verdad las historias que yo te traigo hoy están bastante turbias, ¿eh? Oye, ¿qué opinas de las historias que estuviste leyendo? ¿Qué piensas de estos grandes secretos que pues estas personas, ¿no?, en algún momento de su vida guardaron, o estas cosas que cometieron años atrás? ¿Sabes a mí que me llama muchísimo la atención acerca de las historias de los abuelos? Que tú a veces no te imaginas que ellos puedan hacer estas cosas tan terroríficas como tú lo platicabas anteriormente. Se ven tan tiernos, los ves con una admiración. Uno que quiso muchísimo a sus abuelos y claro, no puedo creer que ellos sean capaces de hacer cosas tan macabras. Y justo con estas historias compruebo que no todos los abuelos son tan buenos, ¿eh? Así es. Ojo, no es para todos. Hay un grupo pequeño, quiero creer que es pequeño, de personas, de abuelitos que están en este círculo del que vamos a hablar. Pero antes, familia, quiero decirte, ya sabes, las recomendaciones siempre aprovechamos los primeros momentos que el episodio empieza para que te pongas cómodo. Si estás en el trabajo, si estás escuchando este podcast en el gimnasio, en tu casa, haciendo labores domésticas, prepárate y de verdad presta mucha atención. Hay cositas, hay detalles en esas historias que es necesario que escuches cuidadosamente para que entiendas cómo es que pasa algo, porque si no cachas esos elementos importantes de cada historia, no vas a encontrar lo aterrador. Esto lo hacemos debido a que no podemos decir las cosas tal cual como ocurrieron. Tenemos que dar como pequeñas pistas. Y recuerda que si quieres escuchar tal cual la crudeza de los relatos, también te espero en contenido exclusivo. Allá va a estar esa segunda parte donde las cosas se hablan directamente como son. En nuestra página web www.podcastextranormal.com.mx, y si nos escuchas en medios de podcast, sobre todo en Spotify, síguenos. Hay un botón que dice seguir y ahí vas a ser parte oficial de esta gran familia también. Mira, Dafne, yo te quiero contar una historia. Esto
Es un fenómeno que hemos escuchado y hemos visto en muchos lugares y muchas personas lo han vivido. Esta historia se llama Herencia o Maldición. La comparte un fan del podcast, que le mando un saludo, a Darío. Darío está en un gran dilema y él asegura que su vida corre peligro. Desde que era niño, él nos cuenta que él visitaba mucho el rancho de su abuela, que era una mujer que vivía sola. Su esposo había fallecido ya muchos años atrás. Pero él recuerda algo, que cuando él era muy niño, incluso él nos dice que tenía 4 años, cuando él de la nada estaba jugando en el patio y ya estaba atardeciendo, eran como las 6, 7 de la tarde de la noche, y él veía cómo de la nada se formaban flamas de fuego color verde, a veces eran color azul, y le llamaba la atención. Él, teniendo una temprana edad, le platicaba o intentaba comunicarle a su mamá todo esto y no le creían. Incluso Darío nos dice que hasta los 6 años él seguía viendo estas flamas que se formaban a lo lejos. Él veía cómo estaba la tierra y como si hubiera algo abajo, como un encendedor, se prendía un fuego. Esto pasó hasta los 6 años. Pasó el tiempo, nunca más lo volvió a ver, hasta hace poco tiempo. Pero para esto quiero darte un contexto del abuelo de Darío. Recordemos que él desde que era niño visitaba este rancho, pero su abuelo había fallecido muchos años atrás, incluso antes de que él naciera. Y había un tema ahí un poco confuso, porque normalmente las personas tienen pues fotografías de tus familiares, ya sea en la sala o en algún lugar hay fotografías, pero del abuelo casi no había nada. Incluso pasaba algo muy extraño. Cuando le preguntaban a la abuela sobre el abuelo, como que ella ponía un gesto como de incomodidad, como de no me preguntes, no quiero hablar de eso. O cuando Darío le preguntaba a su mamá sobre su abuelo o a sus tíos, era como la misma expresión, la misma respuesta. No, pues sí, falleció. Pero algunas personas cambiaban pues ahora sí que su muerte. Algunos decían que murió trabajando, que se cayó de un caballo. Otra persona le dijo que fue un paro cardíaco. O sea, nunca había como una razón de por qué no está el abuelo. Hasta que en una ocasión Darío, revisando ahí cositas viejas, se encontró con un libro de fotografías donde vio una foto de él. Y se le hizo bonito porque dice, pues es que pues nunca había visto una foto. Era muy raro hablar de él. Y este señor tenía una mirada bastante pesada. No sé si has escuchado cuando, no sé, esta persona tiene su mirada pesada, como que tiene algo. Incluso sientes que te está mirando sin siquiera tú verlo, ¿sabes? Sientes como que tienes una mirada encima. Entonces Darío se dio cuenta de eso y pues dejó de preguntar. Pasó el tiempo, pasaron los meses, Darío ya estaba cumpliendo los 20 años y de pronto regresaron las visiones de cuando era niño. Dice que estaba él en el patio y de pronto en un potrero que estaba muy cerca se vuelve a encender otra flama. Y esa vez le llamó la atención porque le llegaron los recuerdos de cuando era niño, pero por alguna razón sintió como un poco de temor acercarse. Esa noche que estaba en la casa de su abuela, se acuesta a dormir y tiene un sueño bastante extraño. Él sueña que está en el potrero, afuera de esa casa, está todo oscuro, está descalzo y ve que hay un hombre a lo lejos. Un hombre que tiene un sombrero, que tiene una pala, pero no es el hombre del sombrero. Cuando él se va acercando, se da cuenta que es su abuelo. Es el rostro que él había visto en la foto. Y su abuelo no le dice nada, no le habla. Solamente le señala donde es una dirección, donde en ese lugar se enciende una flama. Pero la flama que se enciende es mucho más grande que las que él había visto. Entonces le llamó la atención y su abuelo le volvía a señalar y le estaba señalando ese mismo lugar. Despierta del sueño y nos dice Darío que empezó a buscar qué significa eso. Y descubre que estos fuegos, pues por leyendas, ¿verdad? Esto fue hace ya un tiempo, es porque hay un tesoro enterrado. Entonces Darío dice, pues hay un tesoro, o sea, ¿qué pasó? Por algo los he visto.
pasó el tiempo y él seguía soñando con estos fuegos y con esta misma persona, su abuelo, que le mencionaba y le mostraba el mismo lugar. Habían varios fuegos alrededor de la casa, pero en ese lugar estaba la llama más grande. Entonces un día, él, pues ya molesto, decide un día tomar una pala y decir, a ver qué encuentro. Él dice que su abuela estaba en la cocina, estaba haciendo unas tortillas, estaba ahí con la masa, y le dice, ¿dónde vas, hijo? Dice, voy aquí afuera, voy a hacer unas cosas, voy a sembrar unas cosas. Ok. Dice, yo pasé, ya se quedó ahí. No vi en qué momento me siguió, pero cuando yo llegué al punto de mis sueños y donde había visto la flama, que doy el primer para sacar tierra con la pala, siento que algo me detiene así de la mano. Y era ella. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, voy a escarbar. ¿Por qué? Y ya le conté que desde que era niño siempre vi fuegos que salían de la nada y el sueño que había tenido con mi abuelo. La abuela dice que le aprieta la mano y le dice, no lo vas a hacer. ¿Pero por qué? Y es donde la abuela le cuenta un secreto que desde entonces él entendió por qué nadie quería hablar del abuelo. Resulta que la historia del abuelo es mucho más compleja. Dice la abuelita que hace muchos años, cuando ellos estaban jóvenes y tenían a sus hijos, o sea, la mamá de Darío y sus demás tíos, estaban pequeños, 5 o 4 años. Estaban pasando una mala racha. Los campos no estaban dando pues cosechas. La temporada estaba muy fuerte, había gastos. Y dice que el abuelo todo el tiempo salía, caminaba hacia el potrero y como que empezaba a dar vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas. Pero como que buscaba algo. Dice que la abuela no preguntaba, lo dejaba. A veces el abuelo se ponía a fumar afuera y seguía caminando y daba círculos. De pronto, una vez el abuelo regresa feliz y le dice, ahora sí nuestra vida va a cambiar. ¿Qué pasó? El abuelo le cuenta que él estando caminando en el potrero como pensando qué hacer, dice que ve a un hombre parado en el otro extremo del potrero. Un hombre vestido muy a la antigua, con un traje de charro negro, y estaba parado. Dice que cuando el abuelo lo ve, por intuición como que agarras el machete y decir, o sea, ¿qué haces? No estás en mi territorio. Pero este hombre le hizo una señal así como de, cálmate. Dice que se va acercando. Y le dice, no hay siembra, ¿verdad? Dice, no. Y le dice, ¿quieres que te ayude? Él dice que cuando le hace la pregunta, siente como un aire empieza a correr. Y este hombre le dice, sí, yo te puedo ayudar. Él dice que cuando estaba hablando con este hombre, él se dio cuenta de que no era un hombre, era una persona, porque había ciertos aspectos que él sentía. El abuelo era una persona común, no manejaba magia, pero él describía que había como un magnetismo en ese hombre. O sea, había algo que despedía, que incluso él decía y juraba que donde él caminaba, como que se iba secando la hierba. Pero él recordaba a sus hijos, tenía muchos hijos, con hambre, con necesidades, una esposa también que no le había comprado ropa en muchísimo tiempo. Y él dice, ¿qué debo hacer? Nada, yo no te voy a pedir nada, yo te quiero ayudar. ¿Lo aceptas? Dice que lo pensó por un instante y le dice, sí. Dice que estrecha su mano, una mano grande, fría, y que este hombre saca como de su bolsillo una piedrita oscura, que con la punta de su bota como que escarba. Se agacha y como si sembrara una semilla y la tapa. Pero antes de tapar, dice que agarra y escupe a la tierra. Y le dice, ya está, te va a ir bien a partir de hoy. Dice que cuando dice eso, el abuelo empezó a sentir una especie de escalofrío, como que todo se le movía, y volteó hacia su casa para ver si alguien lo estaba viendo.
Pero cuando regresó la mirada, aquel charro ya no estaba. Pero él en su corazón sentía como que las cosas, o sea, como que venía algo bueno. Y es por eso que le contó todo esto a la abuela, a su esposa. ¿Qué pasó? Bueno, lo que todo el mundo se imagina, como por arte de magia, a los pocos días empezaron a crecer. La siembra empezó a darse, pero en cantidades. El abuelo compró más tierra, seguía sembrando, tenía más dinero, lo volvió a invertir, compró más hectáreas. Se hizo de muchísimo dinero. Pero pasó algo. El abuelo a sus 60 años cayó enfermo. Pero por alguna extraña razón, cuenta la abuela que él nunca se quiso tratar, nunca quiso ir al doctor. Le decían, pero ¿por qué no vas al doctor? Tienes tantísimo dinero. Y el abuelo solamente decía, llegó mi momento de pagar. No tiene caso ir al doctor, porque yo ya sé cuál es mi destino. Yo sé que me voy a morir. Dicen que el abuelo, semanas antes de que falleciera, tomó todo su dinero y por alguna extraña razón no se lo dejó ni a su esposa, a la abuela, ni a nadie. Prefirió enterrarlo. Dice que la abuela le empezó a decir, pero ¿por qué lo haces? Y el abuelo, estando en su lecho de muerte, le decía, es un dinero maldito. No lo puedes tocar, prométeme que no lo vas a tocar si no quieres terminar como yo. El abuelo fallece, lo encuentran después de un rato muerto en su cama, con una expresión de miedo, como si hubiera visto algo que lo asustó, con los ojos y la boca abierta, y nadie habló más del tema. Lo curioso es que cuando Darío estaba dispuesto a escarbar, la abuela le contó todo eso y le dice, hijo, si tu abuelo en vida me dijo que no lo tomara, por alguna extraña razón quiere que tú lo hagas. La abuela saca como que deduce algo y le dice, yo creo que él no está descansando y que él busca descansar, pero necesita darle literalmente esta herencia a alguien más, para que ahora esa persona cargue con esa maldición y él al fin pueda descansar. Y nos dice Darío hasta el final, porque dice, después de toda esa historia y después de haberme dicho que el abuelo literalmente tenía oro, él compraba todo su dinero y lo cambiaba en oro. Dice, después de saber que el abuelo tenía oro, no sé cuánto tiempo más voy a resistir en ir a sacarlo, porque sé dónde está. Es un rancho que está precisamente como a 1 hora y media de aquí. No puedo decir el lugar porque así no quiero que vaya a pasar algo, pero él asegura que en ese lugar hay jarrones de oro. Su abuela se lo confirmó. En sus sueños su abuelo se lo volvió a mostrar. Y él es como el elegido porque desde que era niño, él podía verlo. Qué fuerte. ¿Tú lo harías, Paco? No manches. ¿Te atreverías a ir a sacar ese tesoro que está ahí? No. Ni aunque tuvieras estos sueños. No. Fíjate que dicen por ahí, ¿no? Que las mentiras más fuertes son las que son inocentes. O sea, no pasa nada. Pero ¿por qué iría yo a sacarlo? ¿Por qué no se lo dejaste tú en vida a alguien? Claro. Porque sabías que había algo detrás de. Sí. Por alguna razón, después de muerto, quiere que yo lo saque. No. Pero Darío dice que, pues, sí, también tiene una mala rachita. Y el hecho de saber dónde hay cantidad de oro. Es una tentación enorme para él. Tremendo. Y él dice, es que no sé cuánto tiempo más voy a resistir. Ay, pobre Darío, pobre de ti, Darío. Gracias por compartir la historia, está muy, muy densa. Abrazos a Darío, saludos a Veracruz, porque solamente voy a decir que es en Veracruz. Y entonces se ponen a buscar, ¿no? Lugares. Qué fuerte, Paco, y qué fuerte que le está tocando vivir esto, porque como dices tú, imagínate estar en este momento con esta racha en la que estás buscando salir de algún momento bajo y decir, a ver, vamos a checar si sí o si no. Imagínate, ¿no? Y después al final resulta que sí es una maldición. No. Fíjate que hay gente que así ha visto fuegos fatos. Ajá. Y ahí pasa un tema pues interesante, porque hay gente que lo ve desde un ámbito espiritual, otros que lo ven desde un ámbito más lógico, incluso científico. Hay personas que dicen que estos fuegos o estos tesoros, como que hay 3 tipos de tesoros. El que está libre para que tú vayas y lo tomes. Uh-huh. El que tienes que pagar como un precio, o sea, como que tienes que dar algo a cambio para recibirlo. Y el otro que literalmente tiene un guardián. Y si tú lo tomas,
así porque sí, te mueres. Simplemente dejas de vivir. Y bueno, también se está pues digamos comprobado que imagínate algo que está enterrado por toda la composición química, todo el montón de cosas, químicos que se van de alguna forma conservando, fermentando. Al momento del ser destapado lo respiras, te intoxicas y pues también falleces, ¿no? Entonces digo, no, o sea, por si sea una u otra, o sea, mejor, mira. Ahí que se quede. Ahí que se quede. En mis sueños. Qué fuerte. Ahora yo te voy a platicar, Paco, una historia, pues todo lo contrario, porque esta historia acerca de este abuelo, él sí era brujo. Y precisamente la historia se titula Mi abuelo el brujo. Ok. Esta historia la comparte Andrea y se me hizo bastante interesante porque nos cuenta que su abuelo desde siempre fue brujo. Toda su vida practicó esto y además esta fascinación comenzó cuando él era muy joven. Se la sabía de todas, siempre le llamó la atención y justo cuando comenzó a salir con la que es su abuela, él sabía que tal vez iba a tener muchos problemas porque la abuela era una mujer que nunca claudicó en su fe en Cristo. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Claro. Tener una pareja que cree en Dios y que siempre ha estado firme y tú practicar brujería, sí debe ser bastante complicado, ¿no? El abuelo de Andrea hacía algunos trabajos y cuando no podía realizar otro tipo de trabajos que tal vez eran algo que él no entendía muy bien o no practicaba a diario, buscaba a otras personas que sí sabían acerca de estos temas, iba con ellos para que lo ayudaran y resolvía siempre. Pero ella nos cuenta que su abuelo tenía muchísimos clientes, mucha gente lo buscaba y se decían cosas buenas respecto a la brujería que él hacía, porque las personas lo recomendaban siempre, ¿no? Lo buscaban principalmente para trabajos de limpias, cartomancia, también amarres, pero en muchas más ocasiones lo buscaban para hacer trabajos de daño hacia otras personas. Eso sí, era muy bueno en todo lo que hacía. Y años después de que él practicaba esto, obviamente en ocasiones a escondidas de la abuela, él enfermó. Una tarde, se empezó a sentir mal, empezó a darle un dolor en la espalda baja y no podía ni moverse del dolor que tenía. Entonces, pues rápidamente todos se movieron y lo llevaron al hospital de emergencia porque no sabían qué estaba pasando. Claro. Cuando él llega aquí al hospital, empiezan todos a hacerle análisis, a checar qué pasaba, no sabían qué era lo que él traía. Él no podía hablar del dolor que estaba sintiendo. Comienzan los doctores a checar qué era lo que el señor tenía y pues resulta que le diagnostican insuficiencia renal aguda. Estaba muy mal. La verdad, empezaron a darle un tratamiento para que él pudiera recuperarse, pero sinceramente los doctores no daban un buen pronóstico. Le dijeron a los familiares que estaban ayudándolo a que no le doliera tanto, pero tal vez el abuelo ya no pasaría esa noche. Entonces los prepararon. Ya ves que cuando tú llegas a uno de estos lugares, pues te hablan muy crudamente, ¿no? Y claro, te dicen, ¿sabes qué? Ya no va a pasar de esta noche. Yo creo que lo mejor es que junten a la familia y vayan despidiéndose cada quien del señor, del abuelo. Y así fue. Se juntaron los hijos ahí en el hospital. Ellos estaban, además de tristes, preocupados. Porque, como bien te dije, la abuela era una mujer bastante entregada a la iglesia. Sus hijas, por consiguiente, también eran muy entregadas a la religión y todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces, la preocupación de todas ellas era saber que su papá iba a partir de este mundo sin arrepentirse de todo lo que él había hecho. Porque, como sabemos, en la Biblia todo esto está condenado, ¿no? Claro. Entonces, ellos, entre ellas hablaban y decían, oye, es que ¿sabes qué? Me preocupa que mi papá pues ya se nos va y no se ha arrepentido de todas las cosas malas que ha hecho. Espero que por favor él se arrepienta, decían. Entonces cada una de ellas entraba a despedirse de su papá y todas le decían, papá, por favor, arrepiéntete de lo que has hecho. Papá, por favor, entrégate a Cristo. Siempre cada una le decía esto y él reaccionaba de una manera grotesca. Las miraba y parecía enojado,
parecía que le molestaba que le estuvieran diciendo todo esto. Y hasta que dijeron, bueno, vamos a esperar a ver qué decide el abuelo. Evidentemente, esto que a él le estaba pasando no era nada normal. Lo dializaron por la enfermedad que tenía y en las bolsitas de la diálisis salían trozos ya sólidos. Por eso decían que tal vez él ya no iba a sobrevivir. Parecía, no sé si has visto cuando licúan una piña y la pasan a un colador, que queda así algo espesito. Sí. Así se veía la bolsa del abuelo. Era muy, muy raro ver estos residuos, ¿no? Ahí. Claro. Ellas estaban preocupadas y decían que tal vez algo estaba pagando o estaba pasando el Señor por todo lo que había hecho, pues durante su vida, ¿no? Al ver este estado crítico del abuelo, pues se pusieron a orar, decidieron pedir por su descanso, si es que ya se iba él a ir, sin tener la oportunidad de pues hablarlo bien con él, porque el Señor, la verdad, estaba en un modo, ¿sabes qué? No me lo pidas, no lo voy a hacer, me voy a ir así a donde sea que me vaya, ¿no? Yo creo que el Señor sí presentía que había algo malo dentro de él, porque había momentos en los que él trataba de reaccionar de manera pacífica y su cuerpo se convertía en otro. Se quedaba viendo a sus hijas tratando de como contestarles groseramente, y eso era muy, muy raro. La mamá y las tías de Andrea concuerdan en que cuando pasaban a pedirle esto de que él por favor se arrepintiera, el semblante del Señor cambiaba. Una de ellas estaba en un grupo en la iglesia que se dedicaba a hacer liberaciones. Entonces platicaron entre ellas y dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que deberías empezar a orar por él y hacer lo que haces por si hay algo ahí que esté dentro de papá que lo esté atormentando, ¿no? Y bueno, llegó la noche, esa noche en la que lo habían desahuciado, y a partir de aquí empezaron a pasar cosas muy extrañas, pero fueron cosas que pasaron en el hospital y también en casa de la abuela. ¿Por qué en dos lugares al mismo tiempo? Esto fue porque esta tía de Andrea se quedó en este lugar a cuidar a su abuelo. Ahí ella decidió quedarse y estar orando por él, porque cuando la última vez que ella pasó a ver a su papá, se le quedó viendo y le dijo, por favor, arrepiéntete, vamos a orar juntos. Y el Señor en ese momento puso los ojos en blanco y empezó a golpear la cama en donde estaba acostado. Ahí fue donde su hija dijo, él tiene algo, él está pues tal vez poseído, ¿no? Ella comenzó a orar, el Señor con los ojos en blanco, a ella le dio mucho miedo, pero decidió continuar con esto que estaba haciendo. Las ventanas, las mesas, las puertas de este lugar empezaron a temblar cuando ella empezó esta oración. Se sentía el ambiente muy tenso y además de esto, las luces se prendían y se apagaban solas. Okay. El Señor estaba en la cama como si no fuera él, como si algo lo tuviera el poder sobre el cuerpo del Señor. Y la señora, la hija de este señor, con los ojos cerrados y pidiéndole a Dios por el descanso de su padre, continuó pidiendo porque esto malo se saliera de su papá. Así pasó toda la madrugada y afortunadamente el Señor no falleció, como lo habían dicho los doctores. Los doctores dijeron que ya no iba a pasar de esa noche, que estaba muy mal. Pero todos creyeron que era por cuestiones de que estaban pidiendo que Dios intercediera por él. Esto sucedió en el hospital. Ahora nos vamos a casa de la abuela. Cuando esta tía de Andrea se queda ahí, las demás deciden irse a descansar, porque ya sabes, a veces estas situaciones cuando estás en alguna clínica, hospital, tienes algún enfermo, son bastante cansadas, ¿no? Y se hacen guardias entre la misma familia para ir a cuidar a tu familiar. Así lo decidieron ellas. Las demás se fueron a casa de la abuela, llegaron a su recámara, que por cierto era una recámara bastante grande, muy bonita, pero también un poco tétrica. Entrando a la recámara, la abuela tenía un altar bastante grande con sus santos, veladoras, flores, cosas que ella usaba para hacer oración. Dejaron sus cosas y se pusieron a orar guiadas por la abuela. La abuela era una mujer que tenía su fe bastante firme.
Empezaron a orar, a pedir tanto por el mejoramiento del abuelo, como también porque Dios perdonara todos los pecados que él tenía. Estaban Andrea, la abuela, y la mamá de Andrea orando en este altar. Y dice Andrea que llegó un momento en el que la oración fue tan fuerte, pero tan fuerte, que cayeron hincadas. Estaban hincadas con los ojos cerrados, orando por esta situación. Y justo cuando la abuela comenzó a decir la oración de San Miguel Arcángel, dice que el ambiente se empezó a poner todavía un poco más tenso. Terminaron de orar. Andrea vio cómo su mamá se levantó. Del otro lado se levantó su abuela. Y cuando ella intentó levantarse, había algo, sintió literalmente 2 manos que estaban sosteniendo sus piernas. Ella intentaba levantarse, intentaba hablar y no podía hacerlo. La abuela volteó a verla, no dijo nada, pero se dio cuenta de lo que estaba pasando. Solamente le tocó el hombro y en ese momento fue como si Andrea se liberara de esto que la estaba deteniendo ahí mientras estaba hincada. Se levanta Andrea, les platica. La abuela dice: vamos a dormir. Aunque realmente no durmieron, estaban bastante tensas y preocupadas, así que solo fueron a acostarse. Estaba la cama de la abuela y la mamá de Andrea tenía una colchoneta al lado. También estaban los hermanitos de Andrea, pero ellos estaban dormiditos, ¿no? En otra colchoneta del otro lado. Andrea se quedó en la cama con su abuela a dormir. Y estaban acostadas ellas, quedaban sus pies justo hacia la puerta de la recámara y ahí enfrente también había un closet grande, un closet viejo que por cierto daba mucho miedo. Las veladoras quedaron encendidas y esta poquita luz que daban las veladoras alumbraban hacia donde ellas estaban y precisamente a donde estaba el closet estaba oscuro al 100%, se veía muy feo. Se recuestan, según ellas van a dormir, y de repente Andrea se queda viendo hacia el closet. No dijo nada, pero ella estaba viendo ahí en el closet una forma tipo humano, pero tipo cabra también, que caminaba de un lado al otro, paseándose por el closet y como queriendo atacarlas. Pero dice ella que no podía salir de ahí de la oscuridad. En cuanto intentaba salir hacia donde daba la luz de las velas, se regresaba como si esto le lastimara. Y su mamá de Andrea dijo: mamá, se dirigió a la abuela, mamá, ¿estás viendo algo raro enfrente? La abuela, despierta también, solo le contestó: sí, hija, lo estoy viendo. Y en ese momento la abuela comenzó a reprender ante esta entidad o lo que sea que estuviera en ese lugar, y esto desapareció de la nada. No saben a qué hora, pero el sueño las venció. Se quedaron dormidas y por la mañana Andrea despierta, ya no estaba su mamá, ya no estaba su abuela y sus hermanitos ya estaban con ella en la cama. Entonces despertó y todavía tenía miedo por lo que habían vivido en la noche. Lo único que hizo fue taparse de pies a cabeza y nos cuenta que ella escuchó cómo empezó a chillar la puerta del closet. Estaba ella temblando porque se acordó lo que había pasado una noche anterior. Y no hizo nada, solamente cerró los ojos, se quedó ahí tapada de pies a cabeza y de repente siente cómo le levantan la cama de una esquina y sueltan la cama y se queda ella orando. Empezó a orar, sus hermanitos estaban dormidos, ella empezó a pedirle a Dios que los cuidara y ahí quedó. En cuanto pudo y sus hermanos despertaron, se salieron de la recámara porque tenían mucho miedo a pesar que era de día. Así que se fueron, platicaron de todo esto y se dieron cuenta ahí que lo que había pasado en la noche en la casa de la abuela mientras oraban, había pasado en el hospital mientras la tía estaba orando por el abuelo. Todo fue a la misma hora, pero en diferentes lugares, ¿no? Entonces fue un tema bastante extraño. Y después de esto, increíblemente, el abuelo se recuperó. ¿No falleció? No falleció. Salió del hospital a pesar del diagnóstico que le dieron de que ya, lo habían desahuciado. Él salió del hospital caminando, obviamente con un tratamiento y medicamentos y todo que tenía que seguir, y pues tenía que cuidarse mucho, ¿no? Entonces aquí él decidió entregar su vida a Dios.
Él empezó a ir a la iglesia, dejó de hacer todas estas prácticas que toda su vida hizo. Claro. Llegó a la iglesia y siempre lo tomaban como ejemplo, daba testimonios de lo que él había vivido, la familia también contaba todo lo que les había pasado. Y fue muy difícil, dice Andrea, porque a pesar de que la gente sabía que él se había retirado de todo esto, ellos no entendían si eran pruebas o querían hacerlo caer otra vez, pero llegaban y le decían, oye, hazme este trabajo, oye, es que estoy buscando aquello, ¿no? Afortunadamente el abuelo no volvió a caer en esto de la brujería ni de hacer estos trabajos, pero les costó mucho trabajo adaptarse ahora a esta nueva vida. Y no todo fue color de rosa, porque nos cuenta Andrea que su abuelo fue atormentado por mucho tiempo por demonios que aparecían en la casa, por pesadillas, cosas malas que el abuelo vivía. Fue muy difícil para ellos, pero aún así el abuelo vivió muchos años más después de esto que te conté, que estuvo casi al borde de la muerte. Qué fuerte. Fíjate que tu historia me hace pensar en dos cosas importantes. Número uno, las veces que yo he entrevistado o que entrevistaba anteriormente a brujos, porque ya casi no he tenido invitados brujos, siempre llegamos a la pregunta de ¿tú qué esperas que va a pasar contigo el día de mañana que cierres los ojos para siempre? Uh-huh. Y había personas que me decían, es que como que les incomodaba mucho la pregunta, ¿no? Pues es que obviamente yo estoy seguro que allá arriba yo no voy allá arriba, ¿no? No tengo lugar allá. Y había una persona que me dijo, es algo que estoy consciente que lo voy a vivir, no me voy para allá, pero lo que me da miedo no es eso. Lo que me da miedo es el proceso. Digo, ¿por qué? Me dice, Paco, yo he hecho cosas malas. Yo he cometido actos feos. Y independientemente de que si las personas piensan que no hay un efecto kármico porque no lo haces con sentimiento, en el fondo saben que sí lo hay. Y que todo lo que se hizo aquí mismo se paga. Y que incluso gente, brujos que han estado agonizando, en ese momento se manifiestan cosas en el plano espiritual que solamente son visibles para la persona que está falleciendo y llegan literalmente a atormentarlo. Y es muy diferente como cuando muere un abuelito, una persona en santa paz. Claro. Se despide de todos y llegan también seres, pero llegan seres de luz, llegan ángeles, ven luego a Jesucristo, hay gente que ha visto a Jesús, hay gente que ha visto a familiares amados y se alegran porque literalmente la muerte los recibe como una vieja amiga. Sí. Llega y todo bien, llega en paz, llega hasta acompañada de gente, pues literalmente que te ama y sientes bonito, es como si regresaras a casa. Pero pasa la inversa, cuando eres una persona asquerosa, llegan seres pero diferentes y llegan a molestarte. Hay un testimonio de una persona, una vidente, que mencionaba que ella estaba en uno de estos funerales y ella veía cómo habían como 10 demonios y decía que la persona que estaba agonizando gritaba que le dolía, pero el doctor obviamente decía es que ya está mal, uh-huh, ya no está consciente y ya está delirando. Pero la vidente decía, no, yo estoy viendo cómo lo están, o sea, como que tenían como lanzas, si lo quieren ver así, y le picaban debajo del brazo, le picaban las piernas, le picaban sus partes. Ay, y la persona gritaba de dolor. O sea, es horrendo, es muy feo. Y lo otro que me hace pensar también la historia que tú nos dices es precisamente el modo en cómo tú te vas de esta vida, todo lo que uno atraviesa, todo lo que hay, incluso las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, cómo describen todo esto. Y saber que este hombre que hizo tanto mal, literalmente cuando estaban orando por él, llegaron, porque a lo mejor sí se iba a morir, uh-huh, y pasó ahí algo extra anormal, o sea, de que le dieron, ¿sabes qué? Por misericordia probablemente del Eterno, quédate, a lo mejor porque su trabajo es dar ese testimonio, uh-huh, de lo que pasó, pero no sucede con todos. Y es que se me erizó la piel ahorita que estás diciendo esto, porque te digo que Andrea nos dice que sufrió mucho. Después de que ya él aceptó a Dios, él lo atormentaba. Y es que también te voy a decir algo importante. Cuando tú pactas con demonios, y eso lo saben las personas que han tenido pactos, y de buenas a primeras, o de pronto te vas y cambias como de bando,
Recordemos la historia de San Cipriano. San Cipriano, un gran hechicero, alto mago que trabajaba y dominaba demonios, y en el momento que intenta pasarse del lado de Justina, la cristiana, que nunca le pudo hacer un maleficio, los mismos demonios con los que él trabajaba lo llegaban a atormentar porque los traicionó. Entonces, o sea, son muchas cosas. Entonces, ustedes deciden quién los recibe el día de su muerte. Pórtense bien. Qué fuerte, sí. Yo te quiero contar una historia que me impactó, Dafne. Se llama Abuelo Maldito. Esto lo comparte Luis Mario y nos dice que está preocupado porque su mamá y su abuela están muriendo. ¿Pero por qué están muriendo? Nos dice que todo empieza cuando su mamá, Isabel, era más o menos de unos 4 o 5 años. Ella dice que en esos días vivía con sus 3 hermanas, en total eran 4, su madre y su papá, prácticamente los abuelos de Luis Mario. A pesar de que la familia tenía bienes, campos grandes de cultivo de maíz, todo el tiempo les fue mal. Dice que había muchas carencias, había mucha necesidad, había pues mucha pobreza. Para esto cae enfermo pues el abuelo. Entonces la abuela empezó a buscar pues personas que la ayudaran, empezó a vender cosas y empezó a necesitar más dinero porque la enfermedad del abuelo se empezó a complicar mucho. Y así fue como en ese entonces conoció a don Octavio. Don Octavio era un hombre del pueblo conocido por prestar dinero, un hombre honrado, un hombre honesto, un hombre bueno, un buen esposo incluso. Y él pues se dedicaba a prestar dinero. La abuela fue a visitarlo y pues le prestó dinero. Entonces estuvo pues muy en contacto con este señor. Pasaron los años y ya don Octavio era como un referente de la familia porque lo veían regularmente, porque iba a cobrar o iba a prestar más dinero. Entonces la familia lo empezaba a ver muy seguido. Pasó que el abuelo empezó a empeorar, su salud se empezó a deteriorar mucho. Llegó el momento donde fallece y la abuela regresa con don Octavio para pedirle dinero prestado. Pero nos dice Luis Mario que don Octavio llegó para nunca irse. ¿A qué se refiere? Una vez que el abuelo muere, don Octavio empezó a visitar a la abuela, que en ese entonces pues tenía sus 50 años, estaba joven, muy guapa, y pues dijo, yo creo que aquí me puedo quedar. Se quedó. Entonces don Octavio llegaba muy seguido, llegaba ya no a prestar dinero, a platicar con la abuela, ¿qué estás haciendo? Oye, te invito a comer, vamos para allá. Y pues en ese entonces Isabel, prácticamente la mamá de la persona de Luis Mario que nos escribe, pues dice que la abuela empezó pues a ganar un poco de afecto. ¿Por qué dije nunca se fue? Porque en algún momento formalizaron una relación, a pesar de que don Octavio tenía familia, esposa e hijos. En ese momento pues a los dos no les importó. El señor al poco tiempo de que se junta con la abuela, fallece su esposa. Entonces pues tuvo como que cancha libre, ¿no? Los dos estaban viudos, formalizan. Le cuenta Isabel a Luis Mario que cuando ella estaba pequeña, ella vio a este señor, a don Octavio, con ojos pues de un padre, buscaba un papá. Y dicen, es que nunca fue un mal hombre, era muy trabajador, apoyaba mucho a la abuela, o sea, siempre procuró por todos. Pero había algo, o sea, algo en él que no terminaba de convencer a ninguna de las hijas, incluso Isabel, que era la más chiquita. Entonces fue pasando los años, fue pasando el tiempo, el señor se volvió muy frío con todas. Pero nos dice Isabel que cuando ella cumple 15 años se dio cuenta de que Octavio no la miraba como una hija, la miraba como un hombre mira a una mujer. Entonces ella empezó a sentir que la forma en cómo su padrastro la miraba, cómo la abrazaba, cómo, ¿sabes? Era con otra intención. Tú lo sientes como persona, como mujer te das cuenta. Entonces nos dice Luis Mario, el hijo de Isabel, dice, mi mamá nos cuenta que ella sentía asco y le daba miedo porque en una ocasión, dice, mi mamá estaba acostada en su habitación y él entró a su cuarto con una excusa de que había una gotera y se quedó mirándola dormir por minutos.
Dice, ahí parado, inmóvil, ella estaba despierta, pero se hizo la dormida porque tenía miedo. Y ella dice, ese día juré que jamás me quedaría sola con él otra vez. Él descubría que este hombre incluso la espiaba por momentos, a ella siendo la más chica y a sus demás hermanas, que con el paso de los años sus hermanas se fueron yendo, se fueron casando y solamente se quedó Isabel ahí. Ella tenía 15, 16 años y se daba cuenta de que este tipo pues prácticamente la acosaba de una forma, híjole, no tan directa, porque él tenía una reputación del hombre bueno, el hombre trabajador, él no grita, él no pelea, él muy sabio. Entonces había momentos donde las hermanas se juntaban y con mucha pena decían algo. Una de ellas decía, es que no me vayan a juzgar, pero soñé que yo me besaba con don Octavio, ¿cómo ven? Soñé que me tomaba de la cintura y que me decía que me iba a hacer suya. Y dice, pero ¿por qué estás soñando eso? Le decía Isabel. Pero las otras hermanas pusieron así como cara de, tú también lo estás soñando. O sea, las 4 hermanas lo estaban soñando. Entonces, lo curioso es que lo que describen es que en sus sueños ellas no se resistían. O sea, intentaban resistirse, pero terminaban cediendo a eso. Y despertaban llorando, despertaban pues mal. ¿Cómo van a estar soñando así con el esposo de su mamá? O sea, ¿cómo? Isabel, la hija menor, la mamá de Luis Mario, que nos comparte el correo, nos dice que pasando el tiempo, pues ella se casa y se va. Y la abuela se queda con don Octavio, con el nuevo abuelo, vamos a llamarla así. Pero empiezan a notar algo extraño. La abuela, después de que se queda sola con él, empezó a enfermar. Pero la abuela describía cosas. Primeramente había cambios de humor, cambios en actitudes. Decía que la abuela tenía desmayos frecuentes, se empezó a orinar en la cama. Pero lo peor es que decía que por las noches ella veía como una mujer entraba a su habitación. Una mujer que no tenía rostro. Se subía a su cama y empezaba a apretar el cuello. Y ella empezaba, la abuela, a querer gritar, a querer despertar. Y dice, Octavio estaba a mi lado. Pero en ese trance Octavio me estaba mirando. No hacía nada. Solamente veía lo que me estaba pasando. Y cuando yo salía del sueño, él me estaba observando. O sea que empezaban, pues no sé, o sea, como que la intención de él no era ayudarla. Era como si te morías, pues ni modo, te moriste. Dice que la abuela le reclamaba, oye, ¿por qué no me despiertas? No, pues te quiero dejar descansar. Descansa. Y el abuelo empezó a prohibirle la entrada a la gente. Vengo a ver a la... No, está descansando. Está descansando, déjala descansar. Dice que incluso a sus propias hijas no las dejaba entrar a la casa. El señor se las daba de muy católico. Dice que todo el tiempo, pues la casa llena de cuadros y santos, pero la casa por dentro estaba toda oscura. Todo el tiempo estaba oscura, apestaba a humedad, incluso olía como a orina dentro de la casa. Las últimas veces que Isabel fue a ver a su mamá, apestaba la casa, así fuerte. Entonces ella empezó a hablar con sus hermanas de qué está pasando con mi mamá, que no quiere nada, y este señor que no deja que nadie entre. Y un día de las 4 deciden ir a visitarla. Y el señor se plantó en la puerta. ¿Y qué quieren? No, pues venimos a ver a mi mamá. Es la casa de mi mamá, porque sí, el señor se pasó a vivir a la casa de ella. ¿Para qué? No, pues venimos a verla. Dice que literalmente casi llegaron al grado de forcejear para poder entrar. Dice que se dieron cuenta de algo que les llamó la atención. Adentro de la casa, este señor, don Octavio, tenía muchas imágenes de santos, pero estaban de cabeza. San Miguel, San Benito, la Virgen, todos de cabeza. Y estaban como tapados como con trapos blancos. Dice que no, pues es que se está limpiando la casa. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Iban y hablaban con su mamá, la abuela. Pero la abuela ya no quería nada. A veces no quería ni siquiera pararse. La abuela estaba muy mal. Ellos empezaron como hermana a pues buscar ayuda. Y llegaron con una persona del pueblo, doña Chabelita.
Ella era una curandera, tarotista. Y dice Isabel, le cuenta a su hijo, que cuando llegan con la señora empezó a llorar cuando las vio. Dice, ay, mis niñas, el demonio ha estado detrás de ustedes todo este tiempo. Dice que empezó a leer las cartas a las 4 y en todas siempre salía este señor. Y esta señora les dice, ese hombre no es lo que ustedes creen. Este hombre aceptó estar con su madre por sus tierras, pero también lo hizo por un pacto para quedarse con las 4. Este hombre tiene intenciones para tener intimidad con las 4. Decía, quería quedarse con las almas femeninas de la familia. Él no las iba a tocar físicamente. Quería que ellas lo soñaran para que lo desearan, sin saber por qué. Así es el pacto y se cumple. Él no toma, ustedes se entregan. Entonces, pues las hermanas se están enterando y le fueron sacando más información, y peor aún le dicen, es que está tomando energía de su mamá. Y si no hacen algo, su mamá se va a morir. Entonces, pues todo esto les cae como balde de agua fría y empieza a caer el 20, como dicen, no, sí es cierto, yo sentía esto de él, sí es cierto. O sea, como que muchas cosas empezaban a salir a la luz. Y sobre todo porque dice la señora que estaba tirando las cartas, este hombre tenía una esposa y murió por ese mismo pacto. O sea, este hombre ya venía usando magia desde hace mucho tiempo atrás. Y hubo algo que les llamó la atención porque les dice, incluso aquí en las cartas veo que este hombre no envejece. Y ellas dicen, sí es cierto, este señor está como lo conocimos, no ha envejecido. Mi mamá sí, él no. Entonces empezaron a llegar un montón de cosas. El estado de salud de las 4 empezó como a deteriorarse. Muchas cosas estaban pasando y deciden enfrentar al señor. Las 4 fueron a la casa, entraron y le dijeron, ya sabemos todo, has estado haciendo esto. Le empezaron a decir todo. Dice que este señor, muy sereno, porque siempre ha sido muy tranquilo, muy sereno, solamente se tiró una risita y les dice, ¿y qué van a hacer? ¿Acusarme de qué? ¿De ser buen hombre? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo lo pueden comprobar? Adelante. Dice que pues ellas no supieron qué decir, estaban totalmente pues sin palabras. Después de que pasó esto, que ellas confrontaron a este señor, nos cuenta Luis Mario que empezaron a ocurrirle cosas a sus tías, a las hijas que fueron a hablar con él. Dice, una de mis tías empezó a despertar con moretones en los muslos. Mi otra tía, dice, perdió a su bebé al 6º mes de embarazo. El producto tenía malformaciones en su cara, en todo el rostro del nene. O sea, algo muy fuerte. Dice, mi mamá prácticamente empezó también a adelgazar de una forma sobrenatural. Empezó a perder peso. Empezó a soñar conmigo, me dice Luis Mario. Pero en los sueños me ve a mí como veía a este señor. Y la voy a citar. La señora dice, te veía parado frente a la cama, Luis Mario, con los ojos de este señor. Como que empezaba a verlo, a soñar a su hijo como lo que había ocurrido en el pasado con este hombre. Empezaron a pasar muchas cosas. Le contaron la verdad a la abuela. Abuela, ya descubrimos esto. Esperando que la abuela accionara y también hiciera algo, ¿no? La abuela tristemente le responde, ya es tarde. Eso también es parte del hechizo. Yo no puedo hacer nada. Ya mi tiempo ya. O sea, la abuela estaba ya en una resignación de sí, no puedo hacer nada. Ella dice, la persona que les lee las cartas, que este tipo de actitudes son muy, pues digamos, comunes dentro de una persona que sí tiene brujería. Normalmente la gente que no tiene cree creerla, y la gente que la tiene cree no tener nada. Porque es parte del mismo trabajo. Hay brujerías que no te obligan, pero te convencen lentamente hasta que ya no hay escapatoria. En el caso de la señora, estaba convencida y ya, o sea, estaba convencida, si es que hay algo, pues ya no hay tiempo para mí. Y estaba consciente que en algún momento iba a fallecer. Entonces, en algún momento, las hermanas empezaron a buscar ayuda
porque literalmente este señor destruyó a 3 generaciones, a su mamá, a las hijas y ahora a Luis Mario, porque él empieza a decir que también empezó a tener sueños de esa misma mujer sin rostro que llega a ahorcarlo por las noches. Entonces, al finalizar de esta historia nos dice: esa casa sigue apestando, y en esa casa es donde todo comenzó. En esa casa es donde vive un demonio que sonríe y se llama Octavio. Hasta el día de hoy, digo, la abuela no ha fallecido, sigue viva, Octavio sigue viviendo con ella, pero no saben qué hacer, porque ante los ojos de la sociedad, este hombre, él es bueno, pero todo lo que hizo, todo lo que intentó, eso está cañón. Hola, no. Me dejas pensando cada vez más, Paco, con estas historias, porque pues suele suceder a veces que confías en las personas, en la familia, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de este señor que llega a ser el esposo, digamos así, de la abuela, aunque tal vez con ellas no tenía nada que ver, pero pues hay un respeto, ¿no? Claro. Y dices, va, se ve que la quiere, se ve que es un hombre bueno, y mira lo que resultó ser y hacer, ¿no? Así es. Está súper denso, ¿no? Oh, fuertísimo. ¿Qué historia, Paquiux? Yo te voy a platicar ahorita una historia que la verdad, te voy a ser bien sincera. A mí, al finalizar esta historia, cuando yo la leí, me dieron hasta ganas de llorar. Está muy fuerte, okay. Está bastante conmovedora. Y esta historia la envía Eva. Eva nos dice que ella tiene a su abuelo, que se llama Abraham, y tiene a su tío abuelo, que normalmente le dice tío, no le dice abuelo, sí. ¿No? Que es el tío abuelo Benito. Ok. Ella me platica que su tío Benito es un señor muy solitario. Lo ve en la calle, encorvado, con mirada triste. Un señor que a veces te da como, así lo especifica, como cierto asco acercarte. Ok. Dice, hasta yo lo he dicho y lo he pensado. Dice, yo no me quiero acercar a él. Ni quisiera que supieran que es mi familiar, ¿no? Uh-huh. Todo esto pasa y no nada más Eva lo piensa. Todas las personas del pueblo en donde Benito vive lo piensan y siempre lo han pensado. Pero en esta historia, Eva nos platica que su abuelo, Abraham, la llama y le dice, Eva, yo necesito platicar contigo acerca de tu tío Benito. Yo sé que no te gusta acercarte a él, que tienes como que cierto rechazo hacia su persona, y así como tú, muchas personas sienten esto por tu tío Benito. Eva no quería tocar el tema porque pues ella aceptaba y admitía que no le gustaba estar cerca de su tío Benito. Era como extraño, era, como te dije, muy solitario, no tenía amigos, no trabajaba, okay. No hacía nada, ¿no? Entonces el abuelo Abraham le dice, ven, siéntate aquí conmigo, vamos a platicar. Y Eva me platica que tomó una silla antigua y la puso ahí al lado de su abuelo mientras él le contaba lo que yo les voy a platicar ahorita. El abuelo Abraham le dijo, Eva, tienes que saber la verdad sobre tu tío Benito. No es lo que todos piensan. Yo sé, dice, que te ha costado aceptarlo, pero tienes que saber por qué tu tío Benito es así. Eva platica que su abuelo Abraham siempre ha defendido a Benito, siempre lo ha querido mucho y ha sido muy cercano. Ella piensa que tal vez es la única persona que quiere con este amor tan profundo a Benito. Y empezó diciéndole, cuando éramos jóvenes, la gente del pueblo ya hablaba mal de tu tío Benito y ya pensaban cosas malas de él. Le platica que la gente mencionaba que Benito era un borracho, que era un vividor, que no hacía nada, que estaba maldito, porque a cualquier trabajo al que llegaba Benito no le iba nada bien. Si estaba en alguna empresa, ahí pasaban cosas raras, se perdían herramientas, el dinero no alcanzaba, faltaba dinero, o cuando estaba en cuestiones de cosechas, las cosechas no se daban, o si ya se habían dado, terminaban perdiéndolas, y siempre le echaban la culpa a Benito. Además de esto, el abuelo Abraham le dijo a Eva que las personas no lo querían, pero tampoco sus hermanos ni sus primos.
Era una situación bastante difícil porque todos lo dejaron solo, como si Benito fuera una carga que ellos no quisieran tener, o no sé, ya saben, el familiar que nadie quiere, ¿no? O que no quieren estar cerca de él. Pero ahí Abraham le dijo a Eva: algo en tu tío Benito no estaba bien, y yo estoy seguro de eso. Te voy a contar qué es lo que pasaba. Entonces ahí Eva le dice: abuelo, pero ¿por qué tú lo defiendes tanto? ¿No lo ves? ¿Cómo está él? No se lleva con nadie, no le habla a nadie. Y le dice el abuelo a Abraham: yo sé que él tiene algo más porque yo tenía sueños. Yo tenía sueños muy extraños. De repente yo me acostaba y empezaba a ver a tu tío Benito en el suelo, rodeado de velas, en un cuarto que no tenía ventanas, dice. Y de repente las paredes empezaban a cerrarse y dejaban ahí atorado a tu tío Benito. Y cuando él intentaba gritar, no podía. Era como si algo apareciera y le sellara la boca. Y a mí me daba mucho miedo tener esos sueños. Yo despertaba agitado, despertaba sudando. En ocasiones lloraba, le dice el abuelo, y le pedía a Dios que me diera una respuesta. Le decía: Dios, por favor, ayúdame. ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Qué es lo que verdaderamente tiene Benito? Ayúdame, por favor. El abuelo Abraham le dice a Eva que siempre le pidió a Dios respuestas, pero Dios nunca le contestó. Él nunca obtuvo ninguna respuesta para saber qué hacer o cómo llevar toda esta situación. Es entonces donde, unas semanas después de que él empezó a tener estas pesadillas, empezó a escuchar ahora una voz de un hombre, y esta voz le decía: ven conmigo, yo puedo ayudar a tu hermano. Pero no veía a nadie en este sueño. Él simplemente escuchaba que alguien decía esto a lo lejos y después despertaba y decía: bueno, es un sueño. No entendía muy bien de qué se trataba todo lo que estaba sucediendo. Y una tarde que él se acercó a una tienda a comprar ciertas cosas que necesitaba, llega a este lugar, está dando la espalda a la entrada de la tienda y escucha un buenas tardes. Y era esa voz. Okay. Era la voz de su sueño. Él se estremeció en ese momento. La tenía muy grabada en su cabeza, por eso es que supo que era esta voz. No sabía qué hacer, dijo: si volteo y es alguien que conozco, no sé qué voy a hacer. Pero entonces cuando decide voltear, no había nadie. Él sale de la tienda, se asoma y ve que va un anciano caminando por la calle. Y él empieza a decir: ¿qué hago? Voy a decirle que por qué lo escucho en mis sueños, pero es que si le digo y él no sabe nada, va a decir que estoy loco. Pero ¿y si no lo hago? Y si sí sabe, a lo mejor estoy desaprovechando una oportunidad. Entonces Abraham en ese momento no sabía qué hacer. Se sentía extraño porque dijo: yo estoy no 100%, estoy 200% seguro de que esta voz es la voz de mis sueños. No puedo perder este momento. Empezó a caminar pensando todo esto que ya les dije detrás del anciano. Y llegó un momento en el que estuvo tan cerca de él que el anciano volteó, así como de: hola, ¿qué pasó? Abraham se queda mudo, no sabía qué decir. Claro. Se le queda viendo al señor y le dice: no dijo nada. Y el anciano se empieza a reír y le dice: ay, Abraham, trae a Benito, yo lo puedo ayudar. El anciano sabía exactamente el nombre de Abraham y de Benito. Y era la voz que él escuchaba en los sueños. Abraham se quedó sorprendido, no le dijo nada, pero el Señor le dijo: mira, tráelo a mi casa, yo sé lo que se tiene que hacer para ayudarlo. Y le empezó a explicar cómo llegar, en dónde vivía, cómo tenía que ir, y le dijo: te espero cuando estés listo. Abraham quedó bastante sorprendido por todo lo que había pasado. Y además de esto dijo: tal vez esto es una señal, tal vez de verdad yo tengo que ir con este hombre. Lo decidió, dijo: voy a ir, voy a llevar a mi hermano. Y es ahí en donde va por Benito, sigue las instrucciones de este anciano y llega a esta casa, que por cierto dice Eva que se la describió como una casa bastante humilde, un cuadrito nada más en donde pues dormía el señor, ¿no? Llega Abraham con Benito y en cuanto entran le dice el señor: por favor, no vayas a hacer nada a pesar de lo que pase. Por favor, confía en mí
y confía en todo esto que vamos a hacer. El Señor saca un metate, lo pone en el piso, acuesta a Benito y empieza a poner veladoras alrededor de él. Y si recuerdas, tal cual era el sueño de Abraham. Claro. Cuando veía a Benito que estaba teniendo todo esto. Una vez que enciende las veladoras alrededor de Benito, le pide a Abraham que cierre los ojos y él saca unas hierbas, empieza a pasar las hierbas alrededor de Benito. El cuarto se llena de humo, se ve muy poco y le dijo a Abraham que por nada del mundo fuera a abrir los ojos. Cuando él estaba haciendo ciertas oraciones, se escucha un ruido extraño y obviamente Abraham abrió los ojos. Cuando Abraham abre los ojos, ve claramente a su hermano, a Benito, con las venas del cuello exaltadas, y Benito estaba encorvado completamente, como si algo le estuviera pasando a él, y hacía un ruido bastante extraño. Abraham se queda observando hacia donde estaba Benito. El hombre, aunque se dio cuenta que Abraham abrió los ojos, decidió seguir haciendo todo este proceso, seguía haciendo la oración y todo, y de repente, tanto el hombre como Abraham pudieron ver cómo una sombra o una entidad, algo extraña, salió de una parte de la pared o de un cuadro que tenía ahí. Era como un hombre con capucha negra, no se le veía el rostro, y de la nada esta entidad, con un brazo bastante delgado, describe Abraham, señala hacia una esquina. Y hacia donde esta entidad señaló, volteó a Abraham, y en cuanto voltea la mirada, ya no estaba en ese cuarto. Era como si estuviera en el panteón del pueblo. También el hombre estaba viendo lo mismo y en ese momento se encontraban ya en el panteón. Una vez ahí, vieron que la entidad señaló un lugar y de la nada voltearon y nuevamente estaban en el cuarto, como si se hubieran transportado nada más. En ese momento, Benito cae al suelo porque recuerden que estaba con la espalda encorvada. Benito cae y es ahí donde todo el ambiente cambia y se vuelve tranquilo. El hombre le dice a Abraham: creo que ya vimos lo que sucede. Tu hermano Benito está enterrado y está en el lugar en donde esta entidad nos dijo. Déjalo durmiendo y vamos al panteón tú y yo. Llegan al panteón, empiezan a excavar y llegan al lugar en donde les especificó esta entidad y había un ataúd pequeño. Ok. Deciden sacarlo, se lo llevan a la casa de este hombre y ahí donde estaba Benito durmiendo empiezan a abrirlo. Dentro de este ataúd pequeñito había un muñeco que tenía clavos y alfileres enterrados y cosas en la cabeza y cosas en todo el cuerpo, ¿no? Y le dijo: este muñeco es precisamente Benito. Alguien, por algún motivo, le hizo todo esto y esto lleva años enterrado, ¿no? Entonces, Abraham se sorprendió completamente, no sabía qué era lo que estaba viendo, pero sabía muy bien que este hombre sabía lo que estaba haciendo. Estaban aquí en el cuarto en donde llegaron al principio y empezó nuevamente todo este proceso. Empezó a orar por Benito, empezó a quitar estos alfileres y hacer ciertas oraciones acerca de una liberación que le hacían a este hombre por lo que le habían hecho en el muñeco vudú, por así decir. Cuando empieza a hacer esto, Abraham puede ver cómo su hermano empieza a llorar de dolor y a hacer ruidos extraños, movimientos extraños, y puede ver claramente cómo algo se empieza a mover en la parte del cuello de Benito, como si fuera un animal vivo. Cuando Benito abre la boca y grita, sale un bicho, como un escarabajo, vivo. Y en cuanto cae al suelo, se desvanece. O sea, se hizo como polvo, dice. Ajá. Y es ahí donde el hombre le dijo: Benito está liberado. Benito ya quedó muy bien. Okay. Benito estaba dormido, como ya ves, como si estuviera descansando tranquilamente por todo lo que había pasado. Y el abuelo Abraham se lo lleva a la casa. Benito cambió, su forma de ser ya era diferente, ya no era ese hombre tan distraído, con esa mirada triste. Se notaban los cambios. La gente se empezó a enterar acerca de este rumor de que tenían enterrado a Benito y que por eso era así. Pero muchos decían que esto había pasado porque él seguía cargando una maldición. Al igual en la familia, muchos dijeron que no le iban a hablar, algunos otros sí le empezaron a hablar, ya se empezaron a llevar con él.
ya lo llamaban a los convivios, ya era un poquito diferente, no del todo, pero sí hubo mejorías en esta relación familiar. Y es entonces donde el abuelo Abraham le dice a Eva: hija, ahora que yo te cuento todo esto, espero que valores a tu tío Benito, que ya no le hagas feo, porque sinceramente Eva era grosera con su tío Benito. Ok. Y Eva me dice, me quedé en silencio, dice. Mi mirada estaba hacia el suelo, me sentía avergonzada porque admito que fui cruel con mi tío Benito, además de que le hacía yo feo, pues nunca me porté bien con él, dice. Cuando yo me enteré de todo esto que me contó mi abuelo, me sentí muy apenada, dice, y en ese momento quería yo correr a abrazar a mi tío Benito. Y hubo algo que el abuelo Abraham le dijo a Eva que la hizo romper en llanto y le dijo: Eva, mientras le tomaba su mano, cuida de Benito cuando yo ya no esté. Por favor, prométeme que no lo vas a dejar solo hasta que él y yo volvamos a estar juntos y pueda yo cuidarlo en el más allá. No man. Eva se soltó a llorar y le hizo esta promesa a su abuelo Abraham y le dijo: sí, abuelo, yo lo voy a cuidar. Y a partir de ahí, Eva pudo ver diferente a su tío Benito, ya no le volvió a hacer feo y decidió entablar una relación bonita con él a partir de este momento, porque supo que cargaba una historia que nadie más sabía. Qué fuerte, ¿no? Digo, de repente nos topamos con ciertas personas que tienen algunos comportamientos extraños o que están pasando una situación muy fuerte. Y es porque, como dicen por ahí, cada quien va cargando su propia cruz. Así es. Y caras vemos, pero pues pasados y espíritus pues no sabemos. Yo quiero finalizar, Dafne, contándote la historia que nos comparte Fernando. La historia se llama El cuaderno del abuelo. Esto ocurre en un pueblo de Tlaxcala, aquí en México, y de verdad está bastante extraño lo que él nos está comentando, que de hecho Fernando nos escribe para pedir ayuda y deja un mensaje al final que voy a leer. Él nos describe que él proviene de una familia católica tradicional y hace como un pequeño chistecito mencionando: en mi casa y en mi familia ocurrió que mis padrinos de bautizo solamente se aparecieron cuando me bauticé y nunca los he vuelto a ver. Solamente iba a misa los domingos y ahora voy a misa cada que hay un evento muy muy especial, como la misa de fin de año, etc. Dice que las costumbres en su familia eran así: personas muy tranquilas, normales, con una vida normal, lejos de experimentar cosas feas, ¿no? Como temas paranormales. Él dice que de repente iba a visitar mucho a sus abuelos, a doña Petra y don Genaro, quienes vivían ahí mismo en Tlaxcala, en un pueblo un poquito más alejado. Él dice que siempre los visitaba desde que eran niños y todo el tiempo recordó esas visitas con mucho cariño, como muchas personas que he contado en este podcast, que visitan a sus abuelitos y que recuerdan pues esas visitas de una manera bastante bonita, muy nostálgico todo. Él nos dice que hace 3 años su vida cambió, en el 2022, ya que fallece su abuela, doña Petra. Dice que pues el abuelo se puso muy triste y entró en una profunda depresión. A pesar de que pues la familia estaba con él, los hijos seguían visitando pues al abuelito que quedaba solo, pues el señor obviamente estaba pasando un duelo muy fuerte y prácticamente cayó en depresión. Pero lo malo de todo esto es que así como cayó en depresión, empezó también a desarrollar enfermedades, empezó a enfermarse. El abuelo se mantenía pues en buen estado de salud porque él salía a caminar con doña Petra, con su esposa, y pues dejó de hacer muchas cosas, solamente se la pasaba encerrado llorando en su habitación, lo cual hizo pues que empezara a enfermarse, empezó a tener pues prácticamente enfermedades. Entre ellas al abuelo le diagnostican el Alzheimer. Dice que su mamá le decía: hijo, cuando puedas ve a ver a tu abuelito, llévale una despensita, unas frutitas, unas galletas, pero por favor no lo dejes solo, el abuelo la está pasando muy mal. Y los hijos pues iban prácticamente todo el tiempo, todos los días a visitarlo para darle ánimos. Incluso una de las hijas le dijo: papá, vente a dormir a mi casa, no te quedes ahí solo. El abuelo decía: no porque es la casa, es mi casa, aquí es donde yo viví con tu mamá, no me voy a ir. Pero pues prácticamente él se empezó a hundir en su propia tristeza.
ya no salía, ya ni siquiera contestaba el teléfono. Fernando dice que empezó a tener mucha tristeza por su abuelo y empezó a visitarlo muy constantemente, pero como su enfermedad se iba desarrollando más, el abuelo empezaba a tener pues estos lapsos donde perdía la memoria, donde se le olvidaban cosas, donde prácticamente empezó a llenar toda la casa de papelitos y notitas, como por ejemplo: no olvides tomar la pastilla después del desayuno, hoy es martes, no salgas de casa, no olvides que Petra ya no está. Y empezó a llenar pues toda la casa, primero el refri con estos imanes que se pegan en el refri, después en la mesa, después en los sofás, en su cuarto. El abuelo, como empezó a tener estos episodios donde su memoria empezaba a fallar, empezó a notar todo, hasta que pues Fernando se topó con algo que lo dejó muy confundido. Dice que él estaba haciendo la limpieza de la casa de su abuelo, lo ayudaba a limpiar y empezó a barrer, y entre el polvo iban varias notas. Y dice: las voy a recoger y las voy a dejar en la mesa porque por algo mi abuelo las escribe. Pero cuando empezó a dejar las notas, se dio cuenta de que estas no tenían otros mensajes como los anteriores de no olvides tomar tu pastilla a las 12 de la noche, ¿no? O a las 12 del día. Estas notas tenían nombres. Ejemplo: Ramón Ortega, 15 de junio del 2023. Tomás Juárez, 1 de agosto del 2023. Simplemente nombres. Lo extraño de todo esto es que a los meses, Ramón Ortega, una de las personas que estaba en un papel, que era vecino del abuelo y una persona que también era muy activa en la iglesia, murió, falleció, pero extrañamente concordaba con la fecha que el abuelo había escrito en una nota. Cuando Fernando se da cuenta de que pues los apuntes de su abuelo para recuperar la memoria tenían estos nombres, él dijo: a lo mejor es coincidencia, no lo sé. Y en ese momento pues le preguntó a su abuelo: abuelo, ¿por qué escribiste estos nombres? Dice que cuando el abuelo ve las notas, le dice: ¿qué pasó, hijo? ¿Yo escribí eso? No me acuerdo. Y empezaba como, pues literalmente, no recordaba que él había escrito eso. Entonces era muy confundido, ¿no? ¿Y por qué lo haces? Y me dices ahorita que no te acuerdas. Entonces, a pesar de eso, Fernando dice: empecé a visitarlo más, empecé a observarlo más, como que empezó a seguirle el paso, ¿no? Saber qué hace, qué hacía o en qué momento escribía. Entonces nos dice Fernando que empezó a hacerlo y notó algo extraño. Dice que notaba que su abuelo, más o menos dando las 2 de la tarde, se encerraba en su cuarto y iba él y pegaba la oreja para escuchar qué hacía. Dice que escuchaba cómo el abuelo cerraba las cortinas, cómo se escuchaba la cortina, ¿no? Cómo se va recorriendo, y empezaba a escuchar una voz que no era la voz de su abuelo. Dice: era como si hubiera otra persona. Era una voz más ronca, más pausada. Y después escuchaba la voz de mi abuelo. Y el abuelo le dice: yo solo apunto lo que tú me dices. En ese momento dice que entra al cuarto pues para ver con quién está hablando, y el abuelo estaba sentadito en su cama solo. Le dice: abuelo, ¿qué estás haciendo? Y el abuelo le responde: ¿tú quién eres? O sea, como que siempre que intentaba confrontarlo, salía como que su enfermedad. Entonces dice: es que ya no sé qué hacer. Entonces el abuelo seguía anotando más nombres, y él pues los veía, esos papelitos en el refri, en alguna parte de la mesa, y las personas iban falleciendo, cumpliéndose con la fecha. Y esto apenas tiene 2-3 años, o sea, es reciente. Ahora, ¿qué pasa? Él dice que un día él intenta pues espiar a su abuelo y decir: en algún momento va a volver a escribir un nombre y en ese momento lo voy a confrontar. Dice que escucha que está en su habitación y lo escucha llorar. Está llorando como si fuera un niño, y él en ese momento como que se fija debajo de la puerta y le está llorando a una imagen de un San Benito, y le está llorando y le está diciendo: ella no, por favor, ella no. Y Fernando forcejea la puerta y dice que el abuelo tenía un papelito y lo
pues prácticamente llega y se lo arrebata de la mano. Y el nombre era de su mamá, la hija del abuelo, mamá de Fernando. Y él se queda viendo. Y tiene fecha, 24 de junio 2026. Apenas va a llegar esa fecha. Dice que en ese momento le dice: abuelo, ¿qué significa esto? El abuelo baja la mirada, no contesta. Abuelo, ¿qué significa eso? Dice que en ese momento empezó a sacudir al señor. Dice: empecé a tener mucha rabia, mucho coraje. ¿Por qué había hecho eso? Y él no me respondía. Después de un rato, el abuelo me mira con cara confundida y me dice: ¿qué hice? ¿Qué? Vete de mi casa, ¿por qué me estás empujando? Y el abuelo como que otra vez se le borró el cassette. Nos dice Fernando que no ha podido dormir bien, que esto no se lo ha podido contar a su mamá. Tiene miedo, tiene pesadillas, porque el abuelo escribe a veces, incluso dice con los ojos cerrados, como si estuviera guiado por alguien que agarrara su mano. Empezó a dejar de ir a verlo, de frecuentarlo. Sigue vivo el abuelo, pero le causa mucho miedo. Y él nos dice: es que no sé si él está poseído o si, no sé, como que pues sí desarrolló un don por la pérdida de mi abuela. No sé, dice, o si se mezcló con su enfermedad, pero algo está ocurriendo con ese señor, porque ya van cerca de 5 muertes que son exactamente el día y la fecha que él ha apuntado. Y voy a leer lo último que Fernando escribe. Si esta historia la llegas a leer, Paco, y llega a la persona correcta, quiero que me diga qué significa todo esto. Si hay una forma de detenerlo, por favor, respóndame. No quiero enterrar a mi madre sabiendo que su muerte ya está escrita, y menos por la mano de su propio padre. ¡Hala, no! Esta sí me dejó con la piel chinita. Y peor aún porque la fecha todavía no llega. Todavía no llega y no lo sabe, no se lo ha dicho a su mamá. Qué fuerte. Claro, entonces si alguien que escucha esto y puede ayudarlo, por favor coméntalo. Voy a estar atento a los comentarios. Y también esta persona, Fernando, que obviamente hemos cambiado su nombre, va a estar también leyendo los comentarios. Ay, no, qué fuertísimo, la verdad. Ojalá y haya pues alguien que pueda decirle a Fernando, al seguidor que nos envió esta historia, qué puede hacer, porque pues nosotros aquí podríamos decirle: encomiéndate a Dios, ¿no? Pero claro, o sea, es el típico mensaje ambiguo, ¿no? Ajá. Busca a Dios. Sí, claro. ¿Cómo? Pero ¿qué hago? más? Dime. Claro, ¿no? ¿qué más? ¿No? Ajá. Si todo se ha cumplido, imagínate. Si todo se ha cumplido. No, ojalá y haya alguna solución. Te queremos, Fernando. Gracias por compartir tu historia. Bueno, ahora yo te voy a platicar, Paco, la última historia que les compartiré en este capítulo acerca de los abuelos, que la verdad han estado muy, muy fuertes y densas. Aquí no vamos a dar el nombre de la seguidora porque así lo pide, pero nos platica que desde muy pequeñita ella tenía una duda que le carcomía por dentro, y era ¿por qué su abuela no tenía un ojo? Siempre quiso preguntarle, pero se sentía avergonzada cuando quería hacer esta pregunta. Pues en fin, a veces los niños dicen muchas cosas que a los adultos nos molestan, ¿no? Entonces nunca se atrevió, y cuando ella le preguntaba a sus papás: oye papá, oye mamá, ¿por qué mi abuelita está tuerta?, los papás la ignoraban. No le decían, no le contestaban esta pregunta, se hacían los locos y se ponían a decirle cualquier otra cosa que no era la respuesta a su pregunta. Entonces cuando ella pues ya es un poco más grande, ya llega a la adolescencia, es bastante cercana a su abuela y le dice a ella directamente: abuelita, ¿qué te pasó? ¿Por qué no tienes un ojo? ¿Me puedes contar o no se puede saber? Y la abuela le dice: claro que se puede saber, te lo voy a platicar en este momento. La abuela le cuenta que cuando ella era joven siempre le llamó la atención todo lo que tenía que ver como con cosas de medicina. Siempre pensó en ser doctora, pero en esos tiempos no había manera de que ella pudiera hacerlo. Entonces se enfocó a aprender cosas que tenían que ver con curar a la gente, con hierbas, con métodos más naturistas, y también se enfocó en ser partera. Ella ayudaba a las mujeres a tener a sus bebés
en su casa, siempre las ayudaba en estos temas, ¿no? Y en una ocasión, una tarde, ella estaba en su casa y escuchó unos golpes bastante apresurados en la puerta de su casa. Empezaron a tocar muy desesperadamente y ella se levantó y fue a checar quién era. Vio a un jovencito. El chico le dice: ayúdeme, por favor, ayúdeme. Y él le dice: ¿qué pasa? Es que necesito ayuda. Dice: por favor, es que mi tía y no sé qué hacer y está embarazada. O sea, el chico no podía ni siquiera contarle bien las cosas. Y la señora le dijo: a ver, tranquilo, ¿está embarazada? ¿Qué pasa? Sí, por favor, rápido, porque se siente mal. Y bueno, ella preparó todas sus cosas, salió de su casa, siguió al chico. El chico le explicó que ellos estaban viviendo en el pueblo vecino. Entonces se fueron caminando unos cuantos kilómetros hasta llegar al lugar en donde ellos vivían. Cuando llega a esta casa, entrando puede ver que había 2 mujeres embarazadas y una mujer ya bastante mayor. También había unos niños por ahí jugando y una de las mujeres embarazadas ya estaba entrando en labor de parto. Estaba quejándose, tenía dolores y todo. Y lo primero que hizo la señora, que por cierto se llama Eulalia, llegó, tocó y revisó la pancita de esta mujer, pero en cuanto ella pone su mano encima de la panza de esta mujer, dice que sintió un movimiento bastante inusual, algo muy raro, y enseguida pudo ver cómo una manita empujaba la panza. Dijo: bueno, tal vez es extraño, pero puede que pase. Claro. A mí no me había pasado, por eso se le hizo un poco extraño. Decidió ayudar, empezó todo el proceso, lo que ella ya sabía hacer, y así fue que ayudó a esta mujer a tener a su bebé. Nace el bebé, nació pues lleno, ya saben, de este líquido, empezó a limpiarlo, pero el bebé en ese momento dice que tenía una mirada muy extraña cuando ella lo sacó de su mamá. Se le quedó observando al niño y le dio un poco de miedo, pero dijo: bueno, yo aquí ya hice mi parte. Lo entregó, se lo dio a su mamá y ahí quedó. No pasó a más, le agradecieron, ella sale de esta casa, se va nuevamente a su casa, todo normal. Y así pasaron los días. De repente, otra de estas tardes, vuelve a escuchar unos golpes bastante apresurados en la puerta de su casa y ella pensó que tal vez era el chico por la otra señora que estaba embarazada. Sale normal y no había nadie, pero al costado de la puerta, por la parte de afuera, había un cuchillo con una nota que decía maldita. ¿Qué? Estaba puesta ahí en la puerta de su casa. Ella la observó, la quitó de ahí, volteó para todos lados a ver si no había alguien o alguien se había escondido que hubiera puesto este cuchillo ahí. Y no había nadie. No pudo observar quién fue la persona que hizo pues esta maldad. Decidió quitarlo, ella siguió normal y no le dio mayor importancia. Unos días después vuelve a suceder que tocan a la puerta, pero en esta ocasión sí era el chico. Señora, por favor, mi tía se va a aliviar, necesito que nos vaya a ayudar, así como lo hizo con mi otra tía y todo. Ella decide preparar sus cosas y dice: claro, hijo, tranquilo, yo voy a ir a ayudarte, no te preocupes, ahorita continúo contigo. Entonces sigue al chico, llegan a la casa donde ya había estado ella anteriormente y esta mujer ya estaba a punto de sacar al bebé. Ella llega, hace todo lo que ya está acostumbrada, pero en esta ocasión, ahora sí, cuando el bebé sale del vientre de su mamá, ella dice que era un animal. Que en verdad eso que ella había sacado de esta mujer era un completo animal, como un tipo cerdito o jabalí, que lo tenía en sus manos. Se sorprendió, se hizo hacia atrás y justo cuando se hizo hacia atrás, golpeó sin querer a la otra mujer que tenía el bebé que anteriormente había ayudado y se le cae la sabanita que tenía puesta encima el bebé. Y cuando voltea a ver a este bebé, el niño estaba comiendo carne cruda. Así, ¿qué? rebanando aquí así la carne en su boca. Ella se sorprende, trata de controlarse para que estas personas pues no le quieran hacer algo, porque era un momento muy extraño que ella estaba viviendo. Y cuando entrega a este bebé o lo que haya sido,
lo envuelve en una sabanita, se lo entrega a su mamá y le dice, aquí tiene, me tengo que ir, nos vemos. Ah, sí, muchas gracias. Y los niños que anteriormente estaban ahí, igual estaban al fondo comiendo carne cruda y la observaban de una manera muy extraña y la veían fijamente. Cuando ella decide salir de esta casa, abre la puerta, levanta la mirada y ve que alrededor de esta casa había una multitud de gente, con palas, con cuchillos, con cosas bastante extrañas. Ella se les queda viendo y les dice ¿qué pasó? Y empiezan a gritar, ¡maldita! ¡Maldita bruja! ¡Te vamos a matar! ¡Eres la bruja! ¡Te vamos a matar! Ella se queda bastante sorprendida por todo lo que está pasando. Una especie de personas que estaban ahí la metieron hacia la casa y cuando ella volvió a entrar a esta casa, ojo ahí, porque ni siquiera había salido de ahí, solo se paró en la puerta. Cuando a ella la meten a la fuerza a la casa, voltea, empieza a observar toda esta casa. No había nadie, Paco. Nadie. No estaban las mujeres embarazadas, no estaba la anciana, no estaban los niños, no había cosas. Había cráneos. Había un olor horrible. Estaba todo muy raro. Como si ella se lo hubiera imaginado. Y es entonces donde estas personas que la metieron a la casa le dicen, te quieren linchar. Te van a linchar, tienes que salir corriendo, por favor. Cuando ella sale para huir, muchas personas la agarran, la jalan y se la llevan hacia un árbol en donde la amarran completamente y le dicen, todo aquel que la quiera salvar, le va a pasar lo mismo. Entonces ahí ya no pudieron defenderla y empiezan ellos a querer quemarla viva por aquello que decían que era la bruja del pueblo. Llegan otras personas con armas y dicen, a ver, quítense todos de aquí, ella no es ninguna bruja, ella solamente es una partera, así que por favor, yo la conozco, déjenla ir, la están confundiendo. La desamarran y ella ya la habían dejado que se fuera y de repente un hombre aparece de la nada y le entra un cuchillo en el ojo. Y es ahí, así es como pierde la abuela Eulalia su ojo. Todo porque estas personas pensaban que ella era una bruja. Y esto es porque se decía que anteriormente en esa casa donde ella estuvo ayudando supuestamente a estas mujeres, anteriormente había vivido una bruja que había hecho trabajos muy feos, muy fuertes también, y había matado a muchas personas de ahí del pueblo, y efectivamente ellos la lincharon. Entonces, cuando estaban terminando con la vida de esta mujer, ella les dijo, voy a regresar y los voy a matar a todos. Es entonces que confunden a Eulalia, le quitan su ojo. Y todo esto se lo platica a su nieta del por qué ella no tenía uno de sus ojos. Eso es que hay motivos por el cual a veces no es bueno recordar. Imagínate, como persona tratas de olvidar y bloquear ese tipo de recuerdos y hay más información incluso que a veces nosotros mismos, por protegernos, o mejor dicho, nuestra propia mente, va bloqueando esos recuerdos. Incluso hay personas que tienen esos recuerdos como si fueran un sueño y viven engañados pensando que nunca pasó y que lo soñaron. ¿Cómo te la pasaste, Dafne? Qué fuertes historias, Paco. La verdad, de repente tenía yo miedo y luego tristeza y ahorita hasta coraje, ¿no? Porque claro, cómo pagó esta última señora. Algo que realmente ella no había hecho. Pero qué fuerte, qué capítulo, me gustó mucho. Gracias por invitarme, Paco. No, Dafne, gracias por aceptar la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo, escuchar tus historias, platicar en general. La verdad es que las historias que cuentas, sí, la verdad, están bien buenas, están bien chidas. Oye, repítenos sus redes sociales. Claro que sí. A mí me pueden encontrar de manera personal como Nenucado en Instagram o Dafne Silva. También estoy por ahí en Threads y TikTok, y por favor los invito a que pasen al canal de YouTube Se Regalan Sustos, en donde comparto mesa con Oscar Herbert y Paco Arias hablando de muchos temas que yo sé que les van a gustar. Allá los espero, familia, y también decirte que antes de que te vayas no olvides suscribirte, dejar tu me gusta si escuchas esto en tu Smart TV. Ahí con el control, ahí abajito está la opción también de suscribirte, es muy fácil. Y si te gusta el terror fuerte, crudo, así, un terror que de verdad pues pocas veces se ve en internet,
Te espero en contenido exclusivo www.podcastextranormal.com.mx. Está la segunda parte de este podcast con relatos que de verdad son prohibidos. Allá te espero, te dejo el enlace en los comentarios. Saludos, hasta la próxima. Chao. Bye.